Gracias hermanos por la oportunidad y por las oraciones. No dejen de orar por nosotros, ya estamos avanzados de edad y necesitamos toda la ayuda de Dios y de ustedes. Muy agradecidos. Vamos a abrir nuestra Biblia a la segunda carta de Corintios, capítulo 4 y versículo 5. Vamos a leer un par de versículos de ahí, hermanos. Voy a usar mi letra gigante ahora. Voy a hablar ahora de un tema que ya más o menos les dije que, ¿verdad?, que en estos años que vienen nuestra fe va a ser retada de una manera muy, quería decir distinta, pero no es distinta, pero va a ser un reto que va a venir de parte de los judíos, porque yo creo que los judíos ya se sienten preparados para combatir en una mesa abierta con un tipo de debate al cristianismo. Y yo creo que han reinterpretado los profetas, a pesar de que yo creo que hacen el mismo error que las iglesias que enseñan el milenio. El estudio de Glauco nos ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho con ese tema que voy a presentar ahora, y también con el tema de que Isaías es un profeta mesiánico, y sí es, no vamos a decir que no, pero primero se tiene que considerar, ¿verdad?, el contexto inmediato. Pero los judíos, una parte, los ortodoxos y reformados, ya se sienten capaces porque han enviado misioneros a Israel para convertir a los judíos al cristianismo, pero todos los que han ido para allá no están preparados, ¿okay? No están preparados para hacerlo, y muchos de los que han ido a convertir judíos a cristianos son convertidos de cristianos a judíos, ¿okay? Y se han sentido muy confiados ahora, y ahora están pidiéndole a los judíos que han dejado que regresen al judaísmo, a los que no creen en el judaísmo que regresen al judaísmo, y se ha lanzado esta campaña, y tienen su campeón, varios campeones, y han venido a Estados Unidos a debatir acá, los han invitado, y todos se dan cuenta, ¿verdad?, que estos judíos están súper preparados y están teniendo mucho éxito. Aquí en 2 Corintios capítulo 4, yo lo considero como un fenómeno pero 2 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Y aquí Pablo dice algo que viene siendo parte del contexto del capítulo 3, okay. Nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Okay. Y la frase que quiero concentrarme es: no nos predicamos a nosotros mismos. Okay. Y cuando dice eso, él está haciendo, se está comparando con los judíos del capítulo 3, que ellos sí se predican a ellos mismos. Y dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Okay. Ahora, este fenómeno que les he presentado, ¿verdad?, del judaísmo preparado, ¿verdad?, se está metiendo en las universidades, okay. Es muy popular en el internet. Y es una idea, un concepto, pero para muchos es la verdad. O sea, que miran el judaísmo como la verdad y el cristianismo como un gran fraude.
como una conspiración, ¿okay? Del Imperio Romano para gobernar al mundo en un tiempo cuando el imperio se estaba desbaratando. ¿Okay? Ahora, en su contexto, como les digo, 2 Corintios 4:5, el apóstol Pablo está hablando de algo muy común, algo que sucede una y otra vez. ¿Okay? Ahora, en Marcos 16:15, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Okay? Y así empezamos a predicar al Señor Jesús, el Cristo, ¿okay? El Salvador. Pero con el paso del tiempo, la predicación se desvía y casi en todos los casos es lo mismo, se desvía a la iglesia. No importa de cuál iglesia estés hablando. ¿Okay? Pero el contexto aquí de 2 Corintios es lo que pasó con los judíos. ¿Okay? Y ese era el velo que les había cegado el entendimiento, del cual leemos el capítulo 3. ¿Okay? Y esto pasa en todas las religiones. ¿Okay? Empiezas con Cristo, con Jesús, y luego poco a poco, quizás inconscientemente, empiezas a hablar más del grupo, de la iglesia. ¿Okay? En los días del Señor Jesús, ser un hijo de Abraham era la atracción. ¿Okay? Esa era la atracción. ¿Okay? Y Juan Bautista vino predicando un arrepentimiento. ¿Okay? Que el hijo regresara al padre y el padre a los hijos, ¿verdad? Estaba hablando aquí nomás usó una frase para hablar de un arrepentimiento, de regresar a Dios. ¿Okay? Y les predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Pero con el tiempo ya no era ser nomás hijo de Abraham, ¿verdad? Se convirtió en ser un judío, el judaísmo. ¿Okay? Y hoy lo mismo sucedió con las iglesias de Cristo, pero también con las bautistas, con todo sucedió lo mismo. Tienes que ser de la iglesia de Cristo. Y creo que hace dos meses en internet, un hermano empezó a predicar así. Y yo le mandé unos mensajes, pero ya para entonces al hermano lo habían censurado porque yo creo que se pasó la línea. Estaba enseñándolo de una manera muy exagerada. Y él decía, ¿verdad? Que fuera de la iglesia no hay salvación, no hay perdón de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Algo ha cambiado o algo cambia en nuestra mente o quizás nada ha cambiado. ¿Okay? Si así pensaba siempre, nada ha cambiado. Pero si empezamos a predicar a Cristo como el Salvador y lo cambias a que la iglesia tome el lugar del Salvador, entonces sí ha cambiado algo. ¿Okay? Ahora, en 1 Corintios capítulo 4, Pablo ya veía este peligro, veía como que dice en sombra, miraba este peligro de enfocarnos más en los salvados que en el Salvador. Y en 1 Corintios 4, del 5 al 6, hablando aquí, ¿verdad? Que él no es nada, Apolo no es nada, somos ministros, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Okay? Pero él miraba que se estaba levantando este peligro. Entonces él dice en 1 Corintios 4 y versículo 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y lo que está diciendo aquí Pablo, no juzgues a nadie, no me juzgues a mí, no juzgues a Pablo, a Apolo, a Pedro, a nadie juzgues, porque nosotros no sabemos exactamente qué está pasando en los corazones de los hombres. Okay. Ahora dice en versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no pensar más de lo que está escrito de los hombres.
¿ok? Pablo no era perfecto, Apolo no era perfecto, ¿ok? No pienses más de lo que está escrito de los hombres. Y a lo que se refiere ahí de lo que está escrito, pues claro, está hablando del Antiguo Testamento, de la ley. O sea, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Ok? O sea, que no sea que empiezas a mirar a un hermano mejor o más arriba que otro. A mí me gusta Apolo, porque Apolo es más sofisticado, ¿verdad? Más elocuente. No, pues a mí me gusta Pedro porque dice, eso simplemente nos va a levantar uno contra otros. ¿Okay? Así es que Pablo ya veía, ¿verdad? Que el enfoque iba a moverse de Cristo a un hermano, a otro hermano, o quizás al grupo. ¿Okay? Hoy se está enseñando más y más, ¿okay?, que Pablo es el autor del cristianismo. ¿Okay? Y es lo que se está enseñando en las universidades, cuando antes no querían ni una Biblia en las universidades, no querían ningún libro en los colegios. Que ahora, con esta nueva enseñanza, sí, tráiganse la Biblia, lo que sea, pero con tal que sea en contra del cristianismo, está bien. ¿Okay? Y la mayoría de los que enseñan esto son rabinos judíos, que son invitados de los Estados Unidos, los invitan desde Nueva York, los invitan de Israel, los invitan de diferentes partes del mundo para que vengan a las universidades acá en los Estados Unidos para enseñar esta nueva enseñanza que Pablo es el autor del cristianismo. Y también muchos ex cristianos fundamentalistas también haciendo lo mismo. ¿Okay? Y tienen muchos hits que le dicen en el internet. Si miran ahí, tienen 500,000, o sea, mucha gente está poniendo atención a esto y los comentarios, ¿verdad? Dicen, y qué bueno que, ¿verdad? Que están enseñando la verdad y cosas y así. Y toda esta gente, estos rabinos, están súper educados, muy, muy educados. Casi todos son profesores también de las universidades o están enseñando en un colegio judío en Israel o en Alemania, en una parte del mundo, pero ellos están en los lugares mayores, las universidades mayores, y enseñan con mucho entusiasmo, hermanos. Es otra cosa. Y yo no sé cómo pueden enseñar con tanto entusiasmo cuando no presentan una esperanza en que tome el lugar de nuestro Señor Jesucristo, o una alternativa al morir con la aspiración de vida en el más allá. Por eso digo, si vas a tener entusiasmo, porque vas a presentar algo mejor. Y simplemente dicen que Jesús es un fraude, Pablo es un fraude, todo es un fraude, y así nomás te dejan volando. ¿Okay? Que regresan al judaísmo. El judaísmo no es una fe certera. El judaísmo no te garantiza la vida eterna. ¿Okay? No te garantiza nomás una vida buena aquí en la tierra, es lo que sí te garantiza. ¿Okay? Pero se basan en que no hay evidencia física, ¿okay?, de la existencia de Jesús. ¿Okay? No hay manuscritos más antiguos que los del segundo y tercer siglo. ¿Okay? Y es cierto, es verdad, los manuscritos que se usan para traducir las escrituras, ya sea del griego al inglés o al español, los más antiguos son del segundo o tercer siglo, pero ellos necesitan algo más, una evidencia más, algo física, para probar la existencia de Jesús. ¿Okay? Y por lo tanto, Jesús, dice, muy probable, es un carácter inventado por un tal Pablo, quizás en el segundo siglo de la época común. Ya no dicen después de Cristo, ahora no es después de Cristo, ahora es época común. ¿Ok? Así es que primero sus cartas, las cartas de Pablo, que es lo que usan para enseñar que Pablo es el autor de la doctrina de la iglesia cristiana, del cristianismo. Y después alguien inventó los evangelios.
Y son 13 a 14 cartas de Pablo, porque muchos piensan que Pablo también escribió el libro de los Hebreos. ¿Okay? Y en ellas está toda la teología de la iglesia cristiana, en las cartas de Pablo. Y ahora quiero presentarles este nuevo fenómeno, porque yo creo que es lo que va a amenazar el cristianismo. ¿Okay? Y yo creo que tarde o temprano nos va a llegar a nosotros, porque yo sé que en El Salvador ha de haber sinagogas, ¿okay? Y en Guatemala van a haber sinagogas. Y cuando estos rabinos ya se sientan capaces, van a entrar a las iglesias para tratar de convencer a la gente, ¿verdad?, de este nuevo movimiento, esta nueva enseñanza, ¿verdad?, de que Jesús realmente ni existió y que Pablo es el que inventó el cristianismo. Y también quiero sugerir unas cosas para corregir unas cosas que yo creo que nosotros también hemos hecho y estamos haciendo. Ahora, primero quiero decir esto, ¿verdad? Que nosotros predicamos más a Pablo que al Señor. Okay. Es lo que quiero, esa es una de las cosas que quisiera corregir yo. Quisiera yo anotar esto con ustedes para que los predicadores, cuando se preparan, que comparen sus notas. Okay. Pero ahí están, los sermones están en YouTube, si quieren revisarlos. Y estoy hablando de sermones, no nomás de los que nosotros hemos presentado, pero en cualquier sitio de la Iglesia de Cristo, métanse allí y revisen los sermones y comparen las escrituras. Si citan más a Pablo que al Señor, o si predican más lo que enseñaba Pablo que lo que tenemos nosotros del Señor en los 4 evangelios. Y citamos mucho más de las cartas que los evangelios. Nos relacionamos más con Pablo que con Jesús. Y por lo tanto, estamos contribuyendo a este fenómeno. Okay. En varios comentarios que busqué, miré y oí que decía que Clemente era un discípulo de Pablo, o que Onésimo era un seguidor del apóstol Pablo. Okay. Pero la enseñanza de nuestro Señor es muy claridosa, hermanos. En Mateo capítulo 23, del 6 al 10, okay, donde el Señor, en contraste a los fariseos y escribas que les gusta los primeros asientos en las fiestas, les gusta, ¿verdad?, esa honra, y los primeros, dice ahí Mateo 23, 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Les encanta. Les encantaba y les encanta. ¿Sí? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. ¿Sí? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Sí? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Okay? Y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Okay? Así es que no vamos a decir que el Señor, pues aquí se oye un poco borroso o algo complicado. No, la enseñanza de Él es muy clarita, claridosa. Somos discípulos del Señor Jesús y ya. Okay. El Señor Jesús es nuestro pastor. Okay. Él es nuestro maestro, nuestro rabí. El Señor es nuestro salvador, es nuestro mediador, es nuestro intercedor, es nuestro profeta y nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, demos más atención a lo que tenemos del Señor. Dejemos de pellizcar del Nuevo Testamento para doctrina y oír primero al Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice primero? Okay. Ahora, en Mateo 17, el Señor sube con 2 de sus discípulos a un monte
Y ahí es cambiado el título arriba, dice ahí la transfiguración, pero están ahí los apóstoles y luego se oye, Pedro sugiere, ¿verdad? Que hagan 3 enramadas, tipos, altar o algo, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra Elías. Okay. Moisés representaba la ley y Elías representaba y todavía representa a los profetas. Okay. Dice que mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, el Señor no está diciendo que ignoren a Moisés y que ignoren a Elías o los profetas, pero sí les dice que oigan a su hijo. Por alguna razón, hermanos, tenemos que, por alguna razón, no sé por qué, pero nos inclinamos ir primero a las cartas de los apóstoles. Okay. Cuando deberíamos de empezar con el Señor. Okay. En el libro de los Efesios, y esta escritura es algo interesante, y Efesios capítulo 4, es interesante porque Jesús nunca salió, cuando nació a Egipto, ¿verdad? Pero nunca salió de Palestina Jesús. Y la gente pensaba, pues, ¿de dónde trae tanta sabiduría? Cuando toda la sabiduría que tenía el Señor la recibió de la ley de Moisés. Okay. De ahí tenía toda la sabiduría. Pero la forma que la estaba aplicando y la estaba enseñando para la gente se le hacía raro. Okay. Y eso es algo para notar. Okay. ¿Por qué se les hacía raro? Porque no estaban siguiendo a Moisés, estaban siguiendo el judaísmo. Okay. En Efesios 4, ahí en los versículos del 17 al versículo 20 habla de la vida que ellos vivieron antes. Okay. Y era una vida de algunos de ahí, una vida donde el corazón había perdido su sensibilidad, la conciencia cauterizada, todo muy mal. Y eso permitía que ellos hicieran obras de la carne, ¿verdad? Que ni podemos mencionarlos. Okay. Pero dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Okay. Ahora, Jesús nunca fue a Éfeso. Okay. Así es que físicamente, literalmente ellos nunca oyeron ni fueron enseñados personalmente por Jesús. Okay. Dice él, si en verdad por él, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Okay. Ahora, si le habéis oído y por él enseñado, nunca fue a Éfeso. Obviamente alguien, mucho antes de las cartas. Okay. Esta carta fue escrita mucho después de la primera visita de Pablo. Pero obviamente alguien mucho antes que escribiera esta carta les predicó los evangelios primero. Porque las palabras del Señor están en los evangelios. Okay. Las cartas de Pablo, como los profetas, son cartas de corrección, hermanos. Así como los profetas fueron enviados para corregir el pueblo, no fueron enviados para felicitar al pueblo porque andaban bien, fueron enviados porque andaban bien mal. Okay. Y cuando se escriben estas cartas a los Efesios, Romanos o cualquier primera, segunda de Corintios, había un problema o había una confusión. Okay. Y las cartas de Pablo eran para corregir. Y el Señor también en sus predicaciones corrigió, pero él, Jesús, él es el que establece la doctrina y él es la teología. Okay. En Juan
capítulo 7, vemos que su doctrina está basada en el Antiguo Testamento. Okay. Evangelio de Juan, capítulo 7. Y voy a leer ahí del versículo 14. Dice, más a la mitad de la fiesta, Juan 7:14, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos sabían que Jesús no fue a una, no me acuerdo cómo le dicen, pero era una escuela donde te enseñaban clases avanzadas del Antiguo Testamento. Y ellos sabían que él no fue a ninguna escuela. Ellos sabían, porque te preguntaban a qué escuela fuiste. Y estaban ellos perplejos. Bueno, ¿y ¿de dónde tiene esta sabiduría? Letras y letras. ¿Cómo sabe letras? Okay. Jesús les respondió en versículo y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si la hablo por mi propia cuenta. O sea que hay una distinción de la doctrina auténtica a algo que viene de la mente de los hombres. Okay. Y Dios le dijo por medio de Jeremías, dice, no anden comparando si el profeta tuvo un sueño, que cuente el profeta, dice, su sueño, dice, que lo cuente, dice, ¿cómo vas a comparar la paja con el trigo? Okay. Se nota la diferencia. Okay. Y aquí el Señor dice, ¿verdad? Que que ellos pueden saber si es de Dios o si es de la persona. Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, es verdadero y no hay en él injusticia. Okay. Y el Señor declaró en versículo 16, mi doctrina no es mía. Así es que yo no puedo cobrar gloria de lo que estoy enseñando. Okay. No es mía. Es del que me envió. Okay. Refiriéndose entonces a todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Okay. Así es que no hay mucho campo para escapar esta conclusión. El nuevo pacto, se ha enseñado que el nuevo pacto empezó después de su muerte. Y yo me acuerdo alegatas que tenían hermanos diciendo que el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, o sea, de donde nosotros podemos establecer doctrina es del libro de los Hechos en adelante. No podemos usar los evangelios. Los evangelios hace cuenta que fueron clavados juntamente con la ley de Moisés, porque el nuevo pacto empezó después de su muerte. Así es que todo lo que se enseñó antes de su muerte no nos pertenece a nosotros. Y estos hermanos estaban alegando, para mí es una locura, ¿no? Y quizás ahí empezó esta tendencia de ignorar los evangelios y concentrarnos más bien con las cartas y el libro de los Hechos para establecer nuestra doctrina. Okay. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículos del 37 al 43, vemos nosotros que la iglesia se formó, ya tenía su teología antes de que se escribieran las cartas. Okay. Y aquí estamos en la casa de Cornelio. Llega Pedro a la casa de Cornelio y les empieza a decir de la visión que él tuvo, Cornelio también, ¿verdad? Pero estaban para oír. Y Pedro le empieza a enseñar a Cornelio lo que ellos han recibido de Dios. Y dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea. Ahora, Pedro dice eso porque Cornelio era un centurión, era un romano. Él no podía estar ignorante de lo que estaba pasando, ¿okay? En donde él estaba estacionado, donde él estaba haciendo su servicio. ¿Okay?
Él no puede ser ignorante. Y dice, ustedes saben, vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran perdón de pecados por su nombre. Okay. La iglesia ya está formada. Aquí sale el llamamiento hacia los gentiles. Ahora, fíjense aquí todo lo que dice aquí Pedro. Okay. Dice ahí en versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Okay. Y luego, acá, en el versículo, y a 39, perdón. Sí. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Okay. Ahora, mi pregunta es esta, hermanos cristianos. ¿Podemos hablar de lo que el Señor enseñó? ¿Podemos nosotros contarle a otra persona de lo que Jesús hizo y por qué lo hizo? Dice aquí sanando, ¿verdad? Podemos hablar de lo que enseñó el Señor, ¿verdad? Como lo que estamos citando ahorita. Okay. Hay veces que le pregunto a los hermanos cosas bien sencillitas, como después de que nació Jesús, ¿a dónde lo llevaron sus padres? No saben. Pero diles, oye, ¿cuál es el nombre que Dios le dio a la iglesia? Iglesia de Cristo. Eso te lo contestan de pronto. Okay. Le preguntas algo de la iglesia, te la van a contestar pronto, pero si les haces una pregunta de Jesús, ¿qué dijo Jesús de su divinidad? ¿O qué dice el escritor? ¿Qué dijo el Señor sobre lo que hemos estudiado, verdad? Del ayuno y cosas así. Nada. Okay, nada. Y entre más investigué este asunto, empecé a mirar que todo lo que dice Pablo y los apóstoles en sus cartas, lo encontramos primero en las palabras del Señor. Nomás tenemos que rascarle un poquito ahí rascarle a la cáscara un poquito y ahí va a estar. Okay. Ahora, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, para combatir la soberbia y la gloria de los hombres, Pablo le recuerda a los hermanos que cuando él fue la primera vez a Corinto, okay, él no fue ahí a establecer, como que a inventar la iglesia o ser el autor, el fundador. Dice, cuando yo fui con usted, dice, yo estaba temblando, dice. Si me preguntaban, ¿quieres entrar ahí a predicar? En verdad no. Dice 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo creo que Pablo se apartó a un lado, tomó un censo de su vida y llegó a la conclusión, yo tengo que enseñar esto y lo tengo que enseñar así.
Ok. Así tengo que hacerlo. No puedo hacerlo de otro modo. Ok. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Dice que me propuse en el corazón predicar a Cristo, dice, y a este crucificado, dice el versículo 2. Un rabino dijo, un judío jamás hubiese enseñado eso. Jamás un judío hubiera enseñado eso. Pues Pablo era un judío. Pues un judío jamás hubiera enseñado eso. Y por eso muchos piensan que no fue Pablo el que inventó a Jesucristo, sino que fue un gentil. Pero de ahí se meten en otro problema más grande. Okay. Porque ¿cómo podrá un gentil inventar algo tan ajeno a ellos? Porque realmente los 4 evangelios representan a Jesús como un israelita, ¿okay? Y sus apóstoles y los demás, los judíos y todo eso. ¿Okay? La manera de escribir no es de un gentil para nada. ¿Okay? Y ahí es donde estos hombres se topan con la incredulidad de los evangelios, el tropiezo, porque el inventor tuvo que ser un judío. Y ellos dicen, no, un judío jamás hubiera dicho eso. El inventor, si alguien que inventó el cristianismo tuvo que ser un judío. Ok. Muerte sobre la cruz era lo peor para un gentil, no para un judío. Ok. Jesús era israelita de la tribu de Judá y la pena de muerte para un judío era apedrearlo. Ok. Pero a Jesús lo odiaban tanto y querían usarlo como un ejemplo para los demás mentirosos que van a venir, como lo tenían como un engañador. Vamos a pedirle a Pilato que lo crucifique. La historia de Jesús es tan fantástica, hermanos, tan geniosa y acertadamente basada en la ley de los profetas, que los judíos que quieren culpar a Pablo, quieren decir que él inventó, ellos batallan con eso. Un gentil, inventar los evangelios es imposible. Okay. Es imposible. La verdad es que Pablo no inventó el cristianismo, pero es lo que se está enseñando hoy. No es un secreto que los judíos tienden a creer que son los más sabios del mundo. Eso, ok, yo voy a decir, estoy de acuerdo. Los judíos sí son los más sabios de todo el mundo. Okay. Han salido científicos, Albert Einstein era judío, no era creyente, pero dicen que era un gnóstico, pero toda esta gente, gente muy educada, muy avanzada, matemáticos, doctores y todo, ¿verdad? Muy educados. Esta gente tiene mucha inteligencia y ellos se pasan como una gente la más sabia del mundo. Si Dios nos escoge a nosotros. Pero Dios dice otra cosa de ellos. ¿Okay? En Deuteronomio 9:6, Dios también ya previendo esta tendencia con ellos, les dice, ¿verdad? Que Dios ha visitado a su gente. Dicen, no porque son los más justos del mundo, ¿okay? No porque miró algo extraordinario en ellos. Deuteronomio 9:6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Okay? Y en el versículo 4 también, no penses en tu corazón cuando Jehová tu Dios haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esta nación Jehová las arroja delante de vosotros. ¿Okay? Ni por tu justicia ni por rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es que no se crean la gran cosa. Ustedes son pueblo
duros, de dura cerviz, ¿ok? Y cuando muere Esteban, como 1300 años después, en Hechos 7, versículo 51, Esteban le dice al pueblo, no han cambiado nada, las cosas siguen igual, ustedes siempre siguen resistiendo los esfuerzos de Dios para que les ayude, ¿ok? En este caso, estaban resistiendo el evangelio. Y les dice ahí en Hechos 7:51, dice, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y luego ahí dice, ¿cuáles de los profetas no han perseguido y a cuáles no mataron? ¿Okay? Muy sabios, sí, cierto. Tienen las escrituras ellos, tienen sus sinagogas y se han destacado en el mundo como el pueblo más avanzado. No cabe duda, no vamos a alegar eso. Pero Jesús salió de ellos. Ok. Jesús es descendiente del mismo descendiente de ellos, de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús es descendiente de David. Okay. Y ellos quieren borrar eso de su historia. Pero esa es la verdad. Okay. Ahora, ¿quién es nuestro ejemplo? En muchas lecciones, los predicadores, y lo notamos, ¿verdad? De todas las iglesias, vemos que es más fácil relacionar con Pablo que con el Señor Jesús. Okay. Revisen sus notas. ¿A quién citamos más? Y como les digo, esto ha avanzado la idea que Pablo es el que inventó el cristianismo. Okay. Y ellos cuentan, como los escribas, ¿verdad? Que la gente es ignorante de la ley, los profetas, que la gente es ignorante de los evangelios. ¿Y saben qué? Tienen razón. Okay. En parte hay una gran ignorancia de los evangelios. Tenemos más conocimiento de las cartas de los apóstoles que los 4 evangelios. Inconscientemente, cuando citamos más a Pablo, entramos en ese juego. Pero notemos que en las cartas de Pablo, primero está Jesús. Primero. En Romanos capítulo 1 y versículo 1. Del 1 al 6. Su carta a los romanos. Y si alguien me quiere retar a mí, o si tienen un ejemplo, dénmelo, ¿verdad? Pero yo casi estoy el 100% seguro que cualquier cosa que se menciona en las cartas, podemos encontrarlo con Jesús. No voy a decir que todititititito, porque Pablo trató con cosas de costumbres y cosas así, pero en cuanto a doctrina, okay, todo lo que enseñan en las cartas lo voy a encontrar primero con el Señor Jesús. Okay. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Okay. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Dice aquí que por la resurrección, dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren, el Señor Jesús tiene solo un evento, hermanos, un solo evento que confirma su legado, su naturaleza, su venida
y el cumplimiento de las profecías. Un solo evento. Y ese evento es su resurrección. Su resurrección. ¿Por qué estamos teniendo estos debates? Miren, sin la resurrección ni estuviéramos conectados ahorita, hermanos. Les digo eso 100%. Ni los judíos ni los gentiles lo deseaban. Nadie lo quería. Okay. Si el Señor no resucitó, no hay absolutamente nada. Ahora, en los viajes misioneros, en sus experiencias de Pablo, etcétera, nosotros cuando leemos el libro de los Hechos y de las cartas, nosotros podemos relacionar mejor con Pablo, aún como maestro. Lo relacionamos más como nuestro maestro. Y sin notarlo, Pablo llega a ser nuestro ejemplo primario. Y esto se logra citando solo ejemplos del apóstol y pocos del Señor. Es un hecho muy inocente. Yo no creo que lo estamos haciendo a propósito para avanzar a Pablo. No, es algo que simplemente inocentemente lo hacemos. Pero poco a poco podemos perder la perspectiva, hermanos. Okay. Hay veces que he oído hermanos que dicen, cuando esté en el cielo, y todavía, cuando estemos en el cielo, le voy a preguntar a Pablo, oye, ¿a qué te referías ahí en Romanos 11:23 hasta que llegue la plenitud de los gentiles? ¿Por qué le va a preguntar a Pablo? ¿Por qué se expresan los hermanos de esa manera? Bueno, porque yo creo que para ellos Pablo es su maestro. Ahora, tenemos pasajes como Filipenses capítulo 3, versículo 17, donde Pablo dice a los hermanos, ¿verdad?, que sean imitadores de mí. ¿Ok? Pero eso no es para que ignoremos al Señor. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la iglesia, hermanos, debe de haber hermanos maduros. Debe de haber hermanos ejemplos. ¿Okay? Esta palabra ejemplos, la que se relaciona con imitadores. ¿Okay? La palabra en griego es la palabra tupo, de donde viene la palabra tipo. Un ejemplo es un tipo de alguien. ¿Okay? Y el contexto de Filipenses 3:17 no descarta al Señor. ¿Okay? El Señor ahí está. ¿Okay? Dice, el contexto empieza en versículo 14. Y aquí Pablo está diciendo que yo no digo que ya alcancé la madurez, que ya estoy perfecto. No dice, no que haya alcanzado ya, dice. Filipenses 3:12. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquella para lo cual también, por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. ¿Okay? Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Okay? Pablo dice, yo estoy todavía todavía estoy en el esfuerzo de la perfección que está en Cristo Jesús. Por Cristo, dice. Fui asido y en Cristo me quiero quedar, pero Cristo es el ejemplo de él. Vemos si el ejemplo es bueno, si el ejemplo de Pablo es tipo de Cristo, está bien. Pero también si el tipo es terrenal o carnal, pues es malo.
Porque él dice en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Okay. Así es que cuando dice ser imitadores de mí, no está diciendo síganme a mí y ignoran al Señor. Dice, yo estoy tratando de ser imitador de Jesús, el ejemplo perfecto. Okay. Y no hay un ejemplo mejor que el del Señor Jesucristo. 1 Corintios 4, del versículo 16, 1 Corintios 4, 16. Voy a leer del versículo 14 al 16, pero es el versículo 16 dice, por tanto dice, os ruego que me imitéis, imítame. Okay. Pero otra vez el contexto dice en versículo 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Los engendré por medio del evangelio. Los evangelios presentan la vida del Señor, ¿okay? Su muerte, sepultura y su resurrección. Y así es que cuando dice, sed imitadores, que me imitéis, dice, no, si lo leemos en contexto, vemos que los engendró por medio del evangelio. ¿Okay? Y no nomás no nomás les citaba Marcos capítulo 16, 15 al 16, era todo el evangelio. Todo el evangelio. ¿Ok? En Lucas 11 y 20, vemos ahí de la boca del Señor. Lucas capítulo 11 y 20. En la teología, pero pues a lo mejor no la vemos así. Yo sí la miro de esa manera, pero a lo menos te hace pensar. En Lucas capítulo 11 y versículo 20, aquí acusan al Señor de haber echado fuera un demonio con el poder de Satanás. ¿Okay? Dice el versículo 20, Señor, más si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Dice aquí que si yo he hecho fuera el demonio o los demonios con el dedo de Dios, hay solo dos lugares en la palabra que leemos del dedo de Dios. Aquí, en Lucas 11:20 y en Éxodo 31:18, donde dice que Moisés bajó del monte con las tablas escritas en ambos lados y estaban escritas, las palabras estaban escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Y el Señor dice, yo saco los demonios con el dedo de Dios. La doctrina del Señor Jesús, en términos generales, está en el Sermón del Monte. Y de allí se va expandiendo. Hermanos, oigamos los evangelios, las palabras del Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, yo soy manso y humilde. Okay. El Señor, oyendo que la gente murmuraba, en Juan capítulo 6, la gente murmuraba, ¿será este? O mira este, ¿cómo es posible? Y Jesús dice, no murmuréis. Dice, no murmuréis, no es este el carpintero, no es no conocemos a su padre. Y el Señor dice en 6:46, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos serán enseñados por Dios. Una cita de Isaías 54:13, que también se encuentra en Miqueas y se encuentra también en Isaías capítulo 2. Él nos va a enseñar sus caminos. ¿Okay? En Marcos, en Mateo capítulo 4, de versículo 23 al 25, dice ahí que la fama del Señor corrió por todo Siria. Okay.
Mateo capítulo 4 y versículo 23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, que su fama se difundió. Miren, hermanos, allí es donde debemos empezar, ¿okay? Para conocer primero al Señor, ¿okay? Yo no estoy diciendo que ignoremos las cartas. Todo es inspirado por el Señor, pues. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estoy viendo yo es que inconscientemente favorecemos las cartas y muy poco tiempo con los evangelios. 1 Corintios 1 y 2, del 12 al 13. Ya vemos. Muy pronto se pasaron de uno al otro. No, no fueron décadas ni nada. Parece que en el mismo momento que los dejó por un tiempo Pablo, ya empezaron los problemas, pero dice ahí en 1 Corintios 1:12, dice, versículo 11, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Muy pronto se pasaron de Cristo a estos hombres, impresionados, quizás por su memoria, por sus habilidades, por su elocuencia, quién sabe, no sabemos, pero ya estaba sucediendo ahí. No dejemos de leer toda la palabra, no dejen de citar de las cartas, no estoy diciendo esto, pero no seamos negligentes con la vida y las palabras del Señor. Se admite que pocos pueden defender la resurrección. Okay. Son 4 testigos. Okay. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 dan testimonio, pero no todos son iguales palabra por palabra, son 4 puntos de vista. Y los que niegan a Jesús, de ahí se agarran, que se contradicen. Ninguno contradice a otro, pero el enemigo ahí está para atacar. Okay. Dice Pedro, dice que siempre estemos preparados para una respuesta a la esperanza. Okay. Pero el Señor Jesús habló también de eso. En Mateo capítulo 10 también habló de eso y dijo, ¿verdad? Que cuando los pasen a las sinagogas, los van a amenazar de muerte, pero los van a pasar. Y aquí les dice, ¿verdad? Que los envío como ovejas en medio de lobos, y sed prudentes, pues como las serpientes, pero sencillas como las palomas, y guardad a los hombres, porque os entregarán a concilios. Y en sus sinagogas os azotarán ante gobernantes para dar testimonio, dice, a ellos y a los gentiles. Ahora, dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Y uno dice, pues eso nomás era para los apóstoles. No, fíjate que no. No. La esperanza o la promesa, la confirmación. Okay. Lo que los apóstoles recibieron por Espíritu Santo, tú lo puedes recibir también por medio de la lectura, porque ellos no enseñaron algo que no escribieron, que era para nosotros también para enseñar. Lo que está ahí se tiene que pasar por aquí, por la mente, porque si no entra en la mente, no va a entrar al corazón, no va a haber convicción, pero si no entra por aquí, no va a entrar en la memoria. Y si no entra en la memoria, no va a salir. Pero si se archiva en la memoria, va a salir. Cuando alguien te pregunte, oye, pues a ver, cuéntame de este Jesús.
Cuéntame, no, pues él estableció la iglesia acá podemos leer en Roma. No, no, yo quiero que me cuentes de él, de, de tu Salvador. Quiero que me cuentes de Jesucristo. Yo creo que si les digo que deberíamos de aprendernos de memoria un evangelio, yo creo que le estoy pidiendo demasiado. Pero yo memoricé, hermanos, el evangelio de Mateo, que palabra por palabra no, pero memoricé un evento o dos eventos de cada capítulo. Y puse a un hermano que me pusiera a prueba. Y sí se puede hacer. Okay. Y luego que te puedes memorizar un evangelio, pásate al otro. Y luego al otro. Y finalmente al cuarto. Okay. Y te vas a encontrar citando de los evangelios más y más. Y te vas a encontrar registrando la ley y los profetas con lo que dijo Jesús. Más y más. Y para tu sorpresa, vas a notar algo muy curioso. Tus notas que tú saques de los evangelios van a ser iguales a las cartas de Pablo. Hermanos, les doy muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga, hermanos.